Ayer veía en la conferencia de prensa a los integrantes de Juntos por el Cambio y realmente me recorrió un escalofrío porque competían para ver quién decía la barbaridad más grande, ¿no? Desde Bullrich a Larreta hasta Espert. Y Pichetto queriendo robar cámara también con sus cosas. Sentí, lo digo con honestidad, ¿no? Un retroceso brutal al 2001, a los argumentos de aquel tiempo, a los métodos de aquel tiempo, y tuve una enorme nostalgia de los años posteriores al 2001 en el que se corrió de la escena ese imaginario represivo. La sociedad pareció entender que la violencia solo alimenta más violencia. Y la política dejó de lado esta demagogia de palos, gases, tiros y asesinatos para concentrarse en resolver los problemas de la gente. Tuve mucha nostalgia de esos años. Y hablo de un retroceso brutal porque son los mismos. Claro, no podrían pensar de otro modo. Lo que me asustó es cuándo fue que la cosa se jodió. ¿Cuándo fue que salieron de vuelta de sus guaridas a decir las mismas barbaridades de siempre? ¿Cuándo fue que se sintieron con la autoridad, con la legitimación social de darle al gas, al palo lacrimógeno, al palo y a los gases lacrimógenos un protagonismo que en la vida democrática no debieran tener? Siempre se habla de la provincia de Jujuy como un laboratorio, pero la verdad es que Jujuy forma parte de nuestro país. Esto no pasa en Jujuy, esto pasa en la Argentina. La Argentina es mi país, es el tuyo también. Y hay 4 desaforados que cuentan con diarios, con canales, con radios, que los hacen sentir como si fueran personas capaces de controlar sus impulsos violentos, como si tuvieran algo importante para decir en cada instante. Y siento que todos los días me roban un pedazo de país. Un pedazo de mi tranquilidad, un pedazo de mi salario, un pedazo grande de la ilusión de vivir en la Argentina. Las imágenes de Jujuy, las escenas de Jujuy, son el 2001. No había nada bueno por rescatar en el 2001. Nada. Había un gobierno que miraba con la nuca a la gente, incapaz de interpretar que la democracia se nutre y se legitima en su ejercicio y que el pueblo delega la representación, pero que exige retomar el poder que la democracia le confiere cada vez que se siente traicionado o cada vez que no puede vivir o no puede vivir más, con planes de ajuste, con salarios miserables, o siendo arriada, ¿no? Como muchas veces sucede, porque esa es la imagen que me viene. Esta cosa de una ortopedia a palos, ¿no? De llevar a la gente a palazos y con balas de goma a algún lugar que no sea el lugar de la manifestación pacífica. Vi durante la conferencia de prensa también que trataban de equiparar los sucesos de Jujuy con lo que pasa en el Chaco. Recién Fabi Solano me decía algo muy interesante. Me dice, es la primera vez que se habla tanto de un femicidio. Es la primera vez que los machirulos de siempre, los que niegan la existencia de femicidio, los que dicen que las mujeres exageran cuando denuncian que las matan, les pegan, los que creen que el Ni Una Menos es un invento de Soros, es la primera vez que hablan de femicidio, el de una mujer. En este caso, Cecilia allí en el Chaco.
Pero bajo ningún punto de vista los casos son equiparables. ¿Son dos casos muy conmocionantes? Sí, pero en la conferencia de prensa se los puso a un mismo nivel de igualdad que no corresponde. Se lo escuché también en la televisión a Roberto Gargarella. Pareciera que hay un sector que necesita equilibrar permanentemente. Para denunciar o para criticar a Morales, primero que nada hay que decir que los kirchneristas son la encarnación del mal absoluto. Y que los kirchneristas son capaces de matar a una mujer, destrozarla, dársela a comer a los chanchos. No sabemos qué es lo que pasó. Se investiga un femicidio, pero están dadas todas las garantías para que se investigue el femicidio. No hay un gobernador diciendo tal o cual es inocente o no investigue tal cosa. Ahí no hay una ruptura del Estado de Derecho. Lo que hay es un crimen atroz que se investiga. Y está siendo investigado. Punto. En cambio, lo que sucede en Jujuy es una alteración del Estado de Derecho. Es la ruptura de un orden que es el orden democrático. En Jujuy no hay república. Están dadas todas las condiciones, hablando técnicamente, para una intervención. No hay poder judicial independiente, que es una de las exigencias de la república, del sistema republicano. Hay una alteración de la paz social, claramente, lo vimos. Es decir, eventualmente podría intervenirse la provincia. No sé si es posible, sinceramente lo digo, no sé si es posible. No me gusta añadir conjeturas irrealizables. Ahora, alguien me decía, es imposible intervenir Jujuy porque se lo va a victimizar a Morales. Miren, yo voy a dar mi opinión. Y es que entre que sea victimario y que se victimice, prefiero que se victimice. Hoy es un victimario que juega a ser un pequeño dictador de la puna, pero que resuelve con violencia, al más puro estilo del 2001, conflictos que debieran dirimirse en el marco de un sistema republicano. Porque la pregunta es, ¿qué juez o qué fiscal de Jujuy va a estar investigando los hechos que vimos? La camioneta que iba secuestrando gente por las casas, los infiltrados, porque en diciembre del 2001, mal o bien, hubo una investigación. No llegó a De la Rúa, llegó a Enrique Matov, que era el secretario de Seguridad. Bueno, ¿quiénes son los responsables de esta violencia en Jujuy? ¿Van a ser investigados por la justicia de Jujuy? ¿Hay algún fiscal que está investigando en este momento a la policía represiva de Morales? ¿Hay una Corte Suprema de la Nación preocupada por el sistema republicano en Jujuy, como se preocuparon antes por la Constitución de Tucumán o de San Juan o de Formosa? ¿Hay o no hay? Me parece que no, ¿no? Entonces, están dadas las condiciones para una intervención. Es cierto, una intervención necesita también ser refrendada en el Parlamento argentino. Y quizá ahí no haya número. Quizá ahí no haya número. Ahora, lo que estoy convencido es que lo que no puede haber es inacción. Si eventualmente alguien pidiera, quisiera o hiciera algo por el estilo, están las razones legales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso en su comunicado. Lo que pasa en Jujuy es grave. No lo digo yo. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que integra la Convención Interamericana. Y esto está incluido en la Constitución Nacional. Miren, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una instancia, pero después por encima está la Corte Interamericana. La Corte es la que habitualmente condena a los países cuando se violan los derechos humanos, las garantías constitucionales. Cuando el sistema judicial propio de un país no da respuestas, interviene la Corte Interamericana. Pero primero advierte la Comisión, y la Comisión dijo que en Jujuy no se está respetando el derecho a la protesta. La Comisión advirtió sobre esa violencia. La Comisión también planteó, y esto es muy importante, que se está violando el proceso deliberativo que cualquier constitución debe tener para ser reformada. Y lo que se está es imponiendo un sistema, un reglaje, una normativa a gusto y piacere del gobernador Morales sin intervención ciudadana. Lo está diciendo la Comisión Interamericana. O sea, estamos viendo el futuro. Argentina va a ser condenada
Pero no Morales, va a ser gobernado, va a ser condenado el país, el Estado argentino, porque el Estado argentino tiene que garantizar estos derechos y hoy no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque le han dado demasiada cuerda a Morales. Le han dado demasiada libertad, porque se ha necesitado mucha convivencia aparentemente con Morales para que funcionen ciertos estamentos legislativos. Y es una desgracia. Eso explica también que Milagro Sala todavía esté presa. Ahora, esa impotencia se traduce en violencia. Y allí es donde entiendo yo que algún tipo de intervención debe hacerse. Bueno, pongamos que no se puede intervenir la provincia, porque se lo victimiza a Morales. Pongamos eso. Bueno, ¿no se puede intervenir el Poder Judicial? ¿Acaso? No puede haber un observatorio permanente en la provincia que dé cabida, que recopile testimonios de gente que fue abusada, golpeada y casi asesinada. ¿No existe esa posibilidad? ¿O vamos a seguir tuiteando? Porque si la vida es tuitear, bueno, tendremos que saber y convivir con la idea de que hay problemas que nunca van a tener solución. Y yo no quiero vivir en ese país. Tampoco quiero vivir en el país de Milei, que decía hace un rato que esto que se vio allí son actos terroristas. Miren el lenguaje que utilizan, Pichetto hablando de insurrección, Milei hablando de terroristas, los otros aplicando el peor de los estigmas sobre una identidad que es la identidad kirchnerista. En esa conferencia de prensa de un grupo de gente que estaba cebada de odio y violencia, son el 2001. No me voy a cansar de decirlo, son el 2001. Ahora, hay un estado de cosas que no cayó del cielo ni se produjo por un sobrecito. Uno vuelca dentro de una taza y lo revuelve. No, hay un estado de cosas que se fue construyendo a lo largo del tiempo. El 2001 convive con nosotros y ha tenido y todavía se reserva demasiado poder para sí. Miren, el presidente de la Comisión de Cultura, y la palabra cultura es muy importante, es Hernán Lombardi. También el 2001, como Bullrich, como Larreta, y sabemos que no tienen otro libreto más que este. Creer que hay un orden que debe asegurarse con violencia y que ese orden es puesto en crisis por los reclamos populares. No, los reclamos populares son porque ustedes rompen un orden básico, que es el del Estado de Derecho. Manga de sinvergüenzas. Son unos sinvergüenzas. Y se llenan la boca hablando de insurrecciones, de terrorismo. ¿De qué hablan? ¿En qué planeta viven? Escuchen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están prometiendo sangre y violencia a millones de argentinos y de argentinas si es que ganan las elecciones. Cosa que hay que evitar. Hay que evitar que vuelvan estos mismos personajes a destrozar la Argentina. Y yo reclamo al oficialismo hoy, concerten acciones. No se amen, no se quieran, no se casen, pero concerten acciones políticas. Dennos un instrumento para que el 2001 no nos vuelva a castigar como pretenden Bullrich, Larreta, Milei. Y con esto termino. Mire, es probable con estas escenas trágicas que vimos en Jujuy, el gobernador Morales se convierta en candidato a vicepresidente en la fórmula de Rodríguez Larreta. Es decir, es probable que todo esto que sucedió en Jujuy, con el litio de fondo, con el Comando Sur de fondo, es probable que le asegure a Morales secundar a Rodríguez Larreta en la fórmula presidencial. Eso le garantiza ganar la interna y hasta capaz la presidencia del país. Un tipo que no tiene problema en pagar sueldos miserables y practicar una política extractivista del litio, dándose a corporaciones extranjeras y a países extranjeros como quiere el Comando Sur. Y en eso, ¿saben qué? Pareciera que
las víctimas, la sangre, esto que pasó en las calles de San Salvador. Le han dado, le dan esta oportunidad a Morales. Y pareciera que la interna ya Rodríguez Larreta la tiene ganada. Ahora, tengo que decirlo también. Es probable que electoralmente, en la interna, en la PASO, lo que sea, ganen Rodríguez Larreta y Morales. Pero culturalmente, ganó Bullrich. Culturalmente, gana la violencia. Culturalmente, gana aquella que le bajó el salario a docentes, a jubilados, a ese gobierno del 2001. Culturalmente, vuelven a ganar esos mismos. Y es el desprecio por los derechos humanos, por las madres, por las abuelas, por los hijos, es el desprecio por la lucha de trabajadores para tener un sueldo digno, es el desprecio de la soberanía popular. Y es sobre todo la ruptura del sistema republicano de gobierno, porque colonizan la justicia, persiguen a los opositores, entran a la casa de la gente, la sacan de los pelos o en pijama como hicieron con Vudú. Es eso el 2001. Y vuelven ahora creyendo que la historia le va a dar una segunda oportunidad. No hay nada de acá a octubre que impida que nosotros, cada día, cada hora, en cada jornada, no hagamos algo para impedir esta tragedia. Jujuy es el prólogo a un desastre mayor. Todavía estamos a tiempo de evitarlo. Un país unido por la radio.